Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cata Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre todo lo que se ha venido discutiendo acerca de la agroindustria, lo que implica la nueva ley que regularía esta industria, sobre lo que ha venido a hacer todo sobre el voto de confianza y la reforma policial. Estamos con María, Víctor, Maidó. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Hola, Hola, ¿qué hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal, están? muchachos? Buenas noches. No sé quién quiere empezar a dar algún punto de vista, alguna opinión. Bueno, a mí me gustaría empezar con unas pequeñas palabras acerca de la agroindustria. No sé si mis compañeros aquí me lo permiten, por favor. Sí, 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 claro. claro. Sí. Dale, dale, Bueno, claro. a ver, el contexto internacional, bueno, que favorable para la agricultura que se dio a inicio del siglo XXI, definitivamente fue un boom agrícola, pero sin embargo estuvo concentrado en ciertas zonas geográficas y en ciertos productos que tenían acceso a mercados externos. Esto fue a nivel de América Latina y el Caribe, pero sin embargo los índices de pobreza multidimensional se mantuvieron muy elevados. Aquí en el Perú, específicamente, los grandes beneficiarios fueron las medianas y grandes empresas, principalmente ubicados en la costa, ¿no? Ya este suceso de por sí no es algo nuevo. Ya Mariátegui lo mencionaba en sus 7 ensayos, ¿no? Perú, heredero de España y de la conquista, domina al Perú desde la costa, ¿no? Domina al Perú serrano, como lo mencionaba él. Y hemos podido ver que las constantes políticas que se han ido aplicando han ido en contra del trabajador. Las grandes ganancias que han tenido estas empresas no ha ido reflejado con el salario, con un incremento salarial, ¿no? Y bueno, esto ya tiene un nombre de por sí, ¿no? De per se, estamos hablando de plusvalía. Por más que, bueno, las nuevas teorías quieran adornar los conceptos, un concepto vigente es esta plusvalía que se ve bien ejemplificado en estos acontecimientos. Las grandes empresas solamente pagan un tercio del tema de salud, ¿no? Y tenemos 18 tipos diferentes de contratos, ¿no? 18 excepciones. Acá en el Perú no hay una sola ley general que abarque todo el tema del trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos excepciones que hemos podido observar que ha llevado a un tema de precarización laboral. O sea, ahora están saliendo los trabajadores de la agroindustria, pero si retrocedemos un poco el tiempo, también hemos tenido en la zona urbana precarización laboral. Si nos acordamos de las Malvinas, nos acordamos de McDonald's. Sí. Entonces, ya estas cosas no son nuevas, sino que se han ido tapando, poniendo con parche, me parece. Ujú. Sí, claro. Ahora yo sé que en lo que se debemos centrar es en esta nueva ley que va a salir relacionada a un nuevo régimen agrario. Aquí creo que es importante apuntar, y esto lo dijo también Waldo Mendoza en una entrevista. Él se preguntaba, de hecho, por qué en el documento, en el decreto que sacó el gobierno de Vizcarra, extendiendo un poco más el régimen agrario, ¿por qué no había una justificación? O sea, se perdió el sentido. Creo que era una cuestión de seguir extendiendo, ¿no? Algo así como mantener el status quo. ¿Por qué? Es una cuestión que es bastante graciosa, porque funcionó, porque el sector va muy bien, entonces todo continúa idéntico. Entonces, sí es bastante importante que se hayan tomado carreteras, que haya costado, que le haya dolido a varias personas para que en realidad se escuchen todas estas voces. Yo creo en realidad que algo que deberíamos preguntarnos todos, y es un momento de verdad de bastante reflexión porque son temas complejos, es el tema de si en realidad eh, todos los trabajadores deberían estar en el régimen general de trabajo. La verdad es que no tiene sentido, y eso todos estamos de acuerdo, en que esas empresas se los exonere de pagar impuestos. En realidad, yo creo que hasta deberían pagar más. Es una consideración, es algo que creo porque en realidad ganan muchísimo, pero más Pero allá de pareciera que ese es el key de todo, ¿no? pero sí, claro, pero más allá de eso, también,
Sí entiendo, y esto por eso te digo que es una cuestión para bastante debate, que hay una estacionalidad. Algo que escuché, de hecho, una denuncia que escuché fue que las empresas de Klimper lo que hacían básicamente era una sacada de vuelta, porque ellos tienen diferentes rubros, entonces los trabajadores pasaban de una empresa a otra, pero todos del mismo dueño. Entonces, en realidad, estas personas sí podrían ser trabajadores en realidad que están permanentemente, ¿no? Y tendrían que tener todos los derechos como cualquier persona en un régimen laboral general de trabajo. Pero entiendo que sí hay sociabilidad para otras personas. Y creo que ahí en realidad se debería utilizar la creatividad porque sí hay principios que todos deberían cumplir. Y yo creo que uno de los principios más claros es que los derechos laborales en realidad no se pueden tocar por entender la naturaleza especial de algún rubro. Yo también en realidad pensaba bastante cómo podría ser esto. Creo que un factor principal, antes que nada, es la SUNAFIL, que en realidad se tendría que repensar toda la SUNAFIL, porque tenemos esto de que solo tenemos muy pocos fiscalizadores, eso es uno, luego también solo ataca a los formales y en realidad también en los informales hay bastante abuso, creo que hay más en realidad, pero además de eso, creo que una cuestión importante, y era yo preguntándome cómo podría solucionarse esto, yo sé que las services son las que han ocasionado más que nada toda la explotación. Sin embargo, yo creo que debería haber una apuesta para que todos los trabajadores sean tratados con todos los derechos completos, pero en empresas, y este es un modelo que de repente les quisiera proponer, empresas que puedan contratarlos como trabajadores permanentes, pero que los vayan rotando entre las diferentes empresas agroexportadoras, pero ellos, claro, teniéndolos como empleados permanentes. Es decir, yo empresa los contrato y los voy llevando según los contratos que tengo de un lugar a otro, porque sé que los cultivos y todo serán de mes a mes de forma diferente. Creo que habría que estudiar cosas de ese tipo. Creo que esas cosas se deben debatir porque es un poco preocupante que finalmente terminemos apostando por una ley general, una completa ley general, y que finalmente solo genere informalidad. Ahora, esto claramente yo lo pensaría apostando también porque las agroexportadoras den más, no estén exoneradas, sino que den más para un fondo para los trabajadores. Creo que cosas así. Sí, por ejemplo, la imagen con la que la imagen con la que yo me quedo de un poco de todo esto es un poco esta que circuló, ¿no? En estos días, esta caricatura en la que un poco tenías los datos del crecimiento, ¿no es cierto?, de la exportación, en fin, el crecimiento de las utilidades, tenías pues una línea ascendente prácticamente en las últimas décadas, y tenías la línea del crecimiento del salario de los trabajadores que, claro, crecía, pero la proporción entre el crecimiento de las utilidades y el crecimiento del salario de los trabajadores era pues abismal, ¿no? Entonces, o sea, esa imagen es bien simbólica porque yo creo que es, claro, si bien es cierto, cayó, o mejor dicho, fue hecho en medio de este contexto, un poco graficaba lo que la demanda y la problemática que había en el sector de la agroindustria. Lo claro es que eso termina pasando en otros sectores que son sectores estratégicos, ¿no? O que por lo menos en términos de nuestra actual economía son sectores importantes, ¿no? El crecimiento, digamos, de la economía en general y el crecimiento de los salarios reales, si uno hace el seguimiento, se va a dar cuenta que es muy distinto, ¿no? Como dicen, esto de los promedios se engañan, pues, ¿no? Porque tú tienes dos panes y, digamos, en términos promedios, cada uno ha comido un pan, sin embargo, puede haber que uno se apropió de los dos panes y el otro no comió nada, ¿no? Pero estadísticamente ambos tienen un pan. Entonces yo creo que algo de eso pasa, ¿no? Y un poco la imagen que me queda de estos días de lo que ha pasado en ICAS es eso, ¿no? O sea, como una industria que ha generado tantas utilidades, que ha generado, digamos, bastantes beneficios y bastante rentabilidad, y además con la mano de obra de los trabajadores, ¿no? O sea, digamos, no es para nada nuevo y no es para nada desconocido, y todos somos conscientes de eso,
digamos, de que quienes generan la riqueza en una sociedad, en un país, son los trabajadores, ¿no? Claro, hay las personas quienes ponen el capital, ¿no? Pero en esencia, quien genera la riqueza, que es un bien colectivo, son los trabajadores. Sin embargo, como ya hemos visto, los salarios, el nivel de, digamos, de explotación y de humillación, en algunos casos, como eran las denuncias que salían en estos días, reflejan pues de que lo que está ahí es un síntoma de algo más, ¿no? De algo más, y yo creo que ese algo más es lo que está pendiente. Por ejemplo, no es menor de que varios días después de las protestas se haya llegado a un punto en la que hasta sectores mismos del empresariado, sectores, por decirlo de alguna manera, sector, digamos, directamente los dueños de las agroempresas, algunos estaban de acuerdo con que lo que había que derogar era el capítulo laboral de la ley, ¿no es cierto? Pero no había que derogar toda la ley porque la ley había sido buena digamos, y así una serie de adornos más que se le ponían, ¿no? Ahora, cuando había gente con menos intereses, digamos, gente que no era empresaria y que hacía un análisis de estas leyes, la gran mayoría coincidía, independientemente de sus afiliaciones políticas o partidarias, coincidía de que eso fue algo que se creó para un determinado momento, por un determinado tiempo, y que se terminó aplazando por netamente, digamos, por relaciones políticas, ¿no? O sea, había ahí un interés claro de poder, digamos, mantener ese status quo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, otra señal, digamos, que ha dejado un poco las protestas de los trabajadores de la agroexportación, ¿no? Y de hecho que es algo que en estos días está que se resuelve y está camino, digamos, a tener una conclusión en los días o semanas siguientes, es que ya, bueno, se deroga la ley Klimper, pero se supone que va a haber una nueva ley, ¿no? Hay algunos que dicen que ya no es necesaria porque, digamos, este periodo de promoción ya pasó, ya, digamos, la agroindustria es un sector ya bastante fortalecido, ¿no? Y que en el caso de los trabajadores lo que se puede hacer es, digamos, en todo caso, reformar o hacer algunas modificaciones al régimen general para que el régimen general tenga mayores especificaciones respecto a los trabajos temporales, ¿no? Que también, digamos, es una figura que existe, ¿no? Y que, digamos, es la figura que más se acerca a la situación de los trabajadores de la agroindustria, ¿no? Entonces, está un poco por ahí. Sin embargo, al querer reemplazársela con otra ley, empieza una discusión que yo creo que no es una discusión que no debería darse, ¿no? Pero sin embargo, digamos, refleja un poco el poder que todavía tienen, pues, estas empresas que han abusado durante bastante tiempo esta ley que era de promoción agraria, ¿no? Que es el hecho de si se mantiene o no se mantiene, digamos, estas gollerías tributarias que se les dieron, ¿no? O sea, cualquier peruano común y corriente paga el 29% del impuesto a la renta, ¿no? Sin embargo, a ellos se les reduce a un 15%, si no me equivoco, y eso ha sido lo que se ha mantenido, ¿no? Entonces, ahí seguramente Maido coincidirá conmigo, si alguien es defensor del libre mercado, ¿no es cierto? Y que la mano invisible del mercado regula todo y cualquier exceso, esto es cualquier cosa menos libre mercado, pues no es abiertamente un sector que tiene privilegios en una rama, ¿no? Pero bueno, ahí me quedo, a ver, no... Lo que pasa, para complementar lo que dice Víctor, es muy cierto el tema de que ellos quieren, pues, que solamente reformar el tema laboral. ¿Por qué? Porque ahorita, sin esta ley excepcional, los trabajadores inclusive van a ganar menos, porque van a estar en la ley general donde el sueldo mínimo es 900 soles y su sueldo al día va a estar promediando los 30 soles, y ya no van a tener el mínimo que tienen con la actual ley. Entonces, es fundamental que se genere una nueva ley lo más rápido posible. Como tú dices, sin exoneraciones, pagando los derechos correspondientes, lo que le corresponde al trabajador. Y como mencionaba María, sí es cierto, o sea, hay un tema de estacionalidad, pero definitivamente actualmente tenemos como 18 contratos temporales, 18 tipos de contratos temporales, eso ya es totalmente demasiado. Es justamente para adaptarlos de acuerdo a los requerimientos de los grandes empresarios. Claro, pero entonces esto que está discutiendo el Congreso el diseño de esta nueva ley, ¿por dónde más o menos tendría que ir para que recoja toda esta, para que ya no se vuelva a este sistema de semi-esclavitud, ¿no? Que era esta agroexportación, ¿no? Que, bueno, que muchos le decían agroexplotación. Claro. Bueno, no sé, yo planteo una pregunta. ¿Ustedes creen que la nueva ley, por ejemplo, debería darle gollerías tributarias, por ejemplo? Bueno, ya las ha tenido durante varias décadas, ¿no? ¿Debería incluirse algún tipo de beneficio tributario para la agroindustria? Y en realidad, a mi parecer, claro que no.
el hecho de tener más que nada regímenes especiales, y es creo que lo que tendríamos que ver, no respondería en todo caso a promocionar, como se llama, el sector, ¿no? Que es como que darle estos beneficios para que crezca. No, para nada. Creo que más que nada sería para poder cuidar las condiciones de los trabajadores, que en el rubro se tienen características bastante particulares. Y creo que tendría que ser, claro, una mirada socioeconómica, ¿no? Que, o sea, que lo social no se pierda. Entonces, sí, yo creo que siempre se tienen que adaptar porque hay, de hecho, particularidades, pero hay derechos que no se tocan, obviamente. Y creo que por eso debería ser, y me parece que sí se está tocando se está hablando con todos los trabajadores, y claramente por presión, pero bueno, ahora por suerte sé que todas las personas están bastante enteradas, también la solidaridad ha sido bastante. Justo ayer veía que había salido una encuesta de Ipsos, un informe sobre este tema, y me llamaba bastante la atención primero los enterados y lo bien que sabían de las condiciones precarias, que eso no se sabía antes, en las que viven, ¿no? Las personas, los trabajadores agroindustriales. Y también hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención, que creo que es algo positivo y creo que también se relaciona muchísimo a este tema de que se necesita una reforma policial. En Ipsos se preguntaba qué debería hacer la policía con las personas que bloquean carreteras como medio de protesta. Y el 73% de todas las personas, una encuesta nacional, respondía no debería detenerlos porque están en su derecho a protestar. Lo que me parece que es bastante interesante, en realidad, y bastante importante. Claro, sí. Es interesante e importante porque también el tema de la ley de bloqueo de carreteras sí llega a ser delito, ¿no? Y ahí es una controversia también. O sea, uno tiene el derecho a protestar, Claro, definitivamente. claro. Pero ya el tema del bloqueo de carreteras también. Claro, Creo que teniendo... hay dos cosas. Primero, la idea de una policía abusiva, que se ha acentuado últimamente por las últimas movilizaciones y como vimos que respondieron. Y lo segundo también, creo que se ha notado estos últimos días la situación que por años han tenido Son 20 años de y explotación. cómo con estas medidas recién se ha parado, se ha alumbrado el sector, ¿no? O sea, es como, ha sido la acción que ha llevado a que en realidad esto se pueda revisar. Entonces me parece que en las personas, por más que sí sea, es una encuesta claramente, refleja lo que siente la población y cómo procesa todo esto, ¿no? Sí, para hacerlo breve nada más, por ejemplo, Víctor, tú comentabas si esta nueva ley tendría que tener beneficios tributarios, ¿no? Yo pienso que en cuanto sea una actividad estratégica para el Perú, yo pienso que sí, una actividad debe ser apoyada por el Estado, ¿no? Puede ser mediante beneficios tributarios, mayor inversión estatal, ¿no? Digamos que la inversión estatal ya la han tenido, ¿no? Porque creo que muchas de estas agroindustrias de Ica, ¿no? O del norte, ya pues tienen estas grandes obras de irrigación. Esas obras de irrigación las ha pagado en su totalidad el Estado peruano. Y las principales beneficiarias de estas obras estatales son pues estas agroindustrias, ¿no? Pero viendo el caso específico de las agroindustrias, pues el mayor beneficio económico lo tienen por los precios del exterior. Y entonces tienen esos precios elevados y darles además un beneficio tributario acá en nuestro mismo país, yo no lo veo lógico, ¿no? Ya han tenido por lo menos 20 años para que se consoliden. Entonces, digamos, mal o bien, esa ley cumplió su objetivo. Entonces ya están las condiciones para que esas empresas ya consolidadas sigan avanzando. Y no pues con bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Por querer afianzar un sector económico, no vamos a ir pues en detrimento de la gente, ¿no? La gente no puede Sí. pagar el pato. Sí, y bueno, ahora justo ya ahí María un poco iba entrando al segundo tema al que queremos hablar, que es un poco esta necesidad de reforma, de la necesidad de la reforma policial en el Perú y digamos cómo hay ciertos sectores, por decirlo de alguna manera,
no queremos mencionar nombres, ¿no? Pero bueno, ahí está la coordinadora republicana, no queremos mencionar nombres nuevamente, que digamos un poco están intentando aprovechar este contexto para, digamos, un poco agitar a la familia policial y, digamos, entre comillas, ponerse como los abanderados, ¿no? De la causa de la policía, cuando sabemos que la necesidad de la reforma está y probablemente buena parte de la policía y de sectores de la policía que son honestos coincidan en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Esta semana hemos visto que ha caído un ministro del Interior más, un ministro con una historia un poco extraña, porque se supone que el presidente tenía una forma de cómo abordar el tema de lo que habían sido las protestas, en fin, evitando de que haya impunidad. Sin embargo, entra este ministro y desdice un poco eso y al final no dura ni 5 días, ¿no? Entonces, ¿cómo ven un poco esa situación, ¿no? Porque estamos ante dos cosas, ¿no? O sea, la necesidad efectiva, real, objetiva de hacer una reforma a la policía, ¿no es cierto? Y por otra parte, un poco estos sectores políticos, la coordinadora republicana, lo digo nuevamente, no lo quiero decir, que intentan aprovecharse para poder abanderarse, digamos, con las banderas, ¿no?, de defensa de esta institución, ¿no? ¿Cómo ven ahí ustedes esa situación? Yo en realidad creo que el aprovechamiento político siempre va a estar, pero en realidad el gobierno ha sido bastante torpe para iniciar esta reforma. Comenzó bastante suave, ¿no? Las personas en realidad estaban bastante, había perdido bastante legitimidad la policía con todas las movilizaciones, pero comenzaron suave porque la verdad, siendo sinceros, es un sector bastante difícil, es un sector bastante complicado, pero claramente salieron bastantes líderes de opinión y de alguna forma los empoderaron para hacer estos cambios que fueron bastante cuestionados, también cuestionables, y a mi parecer, bueno, creo que en realidad de casi todos, si bien tuvo una aprobación general el hecho de poder sacar a 17 comandantes para quedarse con el número 18, no fue regular. O sea, claramente no fue regular. Y lo que sucede acá es que juegan mal. Juegan mal porque finalmente ya no solamente quieren quedar bien con la población que los está presionando a que hagan este cambio, se vuelan a estos 17 comandantes y ahora tienen a toda la institución de la policía amenazando con hacer paros, ¿no? Y eso en realidad es bastante preocupante, bastante peligroso. Finalmente termina poniendo a justo este ministro, con el que también todas las personas terminaron cuestionando aún más cuando yo había conseguido a Rubén Vargas, ¿no? Y comienza con el PNP. Finalmente ya hemos terminado con otro ministro, pero que está como más o menos jugando al medio, dice que realmente no han sido todos los policías, pero claramente está bien dañado y las cosas están bien complicadas ahí, ¿no? Debieron ser más estratégicos y debieron darse cuenta que es un gobierno débil. Es un gobierno débil. Creo que básicamente eso es lo más importante. También creo que tendremos que discutir cuáles son los principales cambios que debería haber en la policía, ¿no? Ya para pasar al fondo del asunto. Uno de los asuntos que yo creo que es bastante importante, y me acuerdo inclusive que en el tema de las movilizaciones se empezó a pasar por WhatsApp, así, que era una especie de fake news porque ya se había aprobado hace varios meses, la ley de protección policial, que claramente hace que los policías, en cumplimiento de su deber, puedan usar sus armas y que no sean de alguna forma castigados o sancionados, y también que hace que no tengan ningún tipo de presión preventiva, ¿no? Es una ley que en realidad varios organismos se manifestaron en contra desde el año pasado, que finalmente se aprobó por insistencia con el Congreso meses después, una cosa que se debe cambiar ya. También creo que el convenio con privados, que de hecho en la cuestión de todos los conflictos sociales ha traído bastante represión, inclusive muertes, porque hace básicamente que las policías sean trabajadores de privados, ¿no? Y solo se trata de defender no la seguridad pública o la tranquilidad, para nada, simplemente los intereses de paga directamente. Creo que ese es otro regresar al siglo XX, ¿no? Así, la época de las haciendas, ¿no? Donde el hacendado prácticamente mandaba a la policía, ¿no? Y la policía era policía del hacendado, ¿no?
Sí, 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 en eso fue una realidad joyita que nos dejó el Congreso anterior, ¿no? El Congreso fujimorista. claro, y luego otro cambio, este es un problema que creo que se tendría que debatir más, que es uno de los problemas más grandes, es cómo combatir la corrupción, ¿no? Sabemos que hay corrupción tanto institucional dentro, todas las compras que han habido ahora con las mascarillas y todos los policías que finalmente terminaron contagiados, y también con la ciudadanía, ¿no? Sabemos que las clásicas coimas para poder avanzar o poder meterte un poquito de algo para que la persona sí se vaya a prisión, no son comportamientos regulares y no es correcto en realidad. Ahora, esto sí es una cuestión un poco más compleja y se necesitan revisar también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las multas. Es una cuestión que casi nunca se ha estudiado como una persona, o sea, siempre hay una multa para todos, ¿no? Una suma que para algunas personas puede ser bastante, y en realidad para alguna falta de tránsito que no voy a minimizar, pero no te convierte en un delincuente y hay personas que simplemente, para hacer una suma fija, no lo pueden pagar y termina cayendo en el tema de la corrupción. Creo que en realidad todas esas cosas deberían revisarse, tal vez ver el tema de que sea una Sí. cuestión un poco más de, porque no se pagan finalmente, no se pagan, llegas a corrupción o simplemente termina sin pagar nada, algo más Hay, proporcional, ¿no? Pero bueno, creo que todas esas y- cosas deberían revisarse. creo que está pendiente de todas maneras un rediseño institucional, ¿no? O sea, la arquitectura de la policía tiene que rediseñarse, ¿no? O sea, a ver, la unificación de la policía que hizo García a fines de los años 80 fue propio de un contexto, ¿no? O sea, fue propio de esos años, de la crisis de esos años, de las particularidades y de la violencia que se vivía en esos años, ¿no? Pero ya hoy, digamos, luego de Fujimori, no, claro, hubieron purgas, hubieron algunos cambios, pero no se rediseñó, digamos, la arquitectura en sí, ¿no? Entonces yo creo que algo de eso debería también plantearse, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, hace algunos años se proponía de que la policía debería tener su propio sindicato, ¿no? Para que pueda canalizar, digamos, públicamente y a través de canales institucionales sus pedidos, su descontento, sus demandas que tengan y no lo hagan a través de generales o de gente de dudosa reputación, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones hay que discutirlas, ¿no? Porque no discutirlas implica quedarnos en el status quo y yo creo que el status quo ya no da para más, ¿no? O sea, el desprestigio de la policía también es algo evidente, ¿no? Estos casos de que las empresas mineras, por ejemplo, son las que pagan todos los gastos para que hagan alguna diligencia en la zona rural, o sea, eso desprestigia pues a la policía, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tiempo ya se nos está agotando y tenemos un último punto que no lo podemos dejar de comentar. Hoy día es 9 de diciembre y ya se cumple un mes, ¿no es cierto?, de lo que fue la Vizcarra y, digamos, un mes también de este desencadenamiento de sucesos, de protestas, de manifestación, de pueblo peruano en las calles, que no ha cesado, ¿no? Ha ido, digamos, ha sido un poco intermitente, pero se ha mantenido y los conflictos, las demandas están ahí, ¿no es cierto? También el gabinete de Violeta Bermúdez le dieron el voto de confianza, ahí anunció algunas medidas un poco generales. ¿Cómo evalúan un poco todo eso? Así, haciendo un poco una síntesis de estos temas que nos han quedado Bueno, pendientes a un mes de la rápidamente, vacancia. yo Ajá. creo que citar a Vallejo no te hace un gran gobernante, ¿no? Definitivamente hemos visto un gobierno no solo torpe, como lo decía María, sino también doble moral. Porque se acuerdan cuando murieron los dos muchachos con Merino, los dos compañeros de lucha con Merino, ¿dónde estaban todos los moraditos? Estaban por todas partes, por todas las redes sociales, pero cuando Sagasti ya tiene un muerto encima, ¿acaso dijeron algo? Se quedaron totalmente callados imitando la cobardía de su jefe, ¿no? Como fugando así de un incendio, sí, similar, similar. El tema de la reforma sí definitivamente es un tema complejo, sumamente complejo, porque y de las multas y todo eso también, porque así como tenemos ciudadanos que pueden cometer errores, tenemos sinvergüenza como transportistas informales que pueden tener miles y miles de multas y asesinatos por todos lados y no se le dice absolutamente nada. El tema de la policía sí es sumamente complejo. Yo sí creo que también tiene que pagar los responsables, ¿no? Y no solamente los responsables directos, sino también los responsables políticos. No podemos seguir con esa lavada de manos. Y es algo así como lo que pasó en el Baguazo, ¿no? Toda esa
todo ese genocidio que hubo y bueno, los políticos bien gracias, después pasaron un tiempo y seguían postulando, seguían haciendo sus actividades partidarias como si nada, ¿no? Yo creo que también tiene que haber un tema de responsabilidad por ahí, ¿no? Y ver cómo el hecho de quitar la actitud represiva de la policía no se le quite el tema de la autoridad y de respeto, ¿no? Porque hemos sido conscientes también de muchos ebrios, borrachos que le faltaban el respeto a la policía y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Yo me pregunto si esos valientes, ¿no? En grado etílico podrían ser tan valientes de repente estando contra un ejército chino o contra la policía estadounidense o los Claro. carabineros en Chile. Entonces, No, yo creo que hay que tomar las reformas, pero con muchas pinzas, porque no se puede tampoco quitar el principio de autoridad, que es fundamental para mantener la estabilidad y el orden social. Ujú, ujú. Yo, bueno, solo para contestar también el tema de las multas y los choferes informales que no pagan, en realidad no pagan. O sea, finalmente, no poner una multa más grande, por más grande que suene y que luego se pueda ver, no llega a sumar nada. Inclusive creo que eso podría aportar a que lo haga. Ahora, hablando más sobre el gabinete, creo que estás dando, y esto es vamos a los problemas de la misma pandemia, ¿no? Le está poniendo bastante ojo al tema de la reactivación económica, que creo en realidad que en este momento es bastante importante. Creo que ahora se necesita trabajo, las personas necesitan ya trabajar. Y bueno, también hemos visto que están activando más sectores. Creo igual, y esto es lo que también preocupa a varias personas, que se activen solo un 40%, eso podría ser sostenible para ellos. Esa creo que es una primera pregunta. También la conversión, creo que se debería trabajar en la conversión de los sectores que hasta ahora no se mueven, el tema de los bares. Yo lo digo más que nada porque hay personas que necesitan trabajar, ¿no? Hay trabajadores paralizados que en realidad necesitan tener ingresos. Los Eh, músicos, claro, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad sí. Pues yo también puedo pensar en los gimnasios, me ponía a pensar en los entrenadores, pero digo, ahora con un 40% de personas, ¿qué tan sostenible es? Es un tema complicado y en el que tienen que trabajar Sí. bastante, más allá de todos los conflictos y políticos que hay, ¿no? Con el día a día. Y luego también algo que llama bastante la atención ahora, ya justo un mes de que haya estallado esto y que se haya ido Vizcarra, vemos en las encuestas, ¿no? Cómo ha bajado George Forsyth primero y también cómo está andando De Soto segundo, con un 5%. Yo creo igual que esto podría ser porque él, no sé si nos damos cuenta, es uno de los que se mantuvo más al margen del tema. Creo que tal vez ha sido eso lo que lo ha hecho crecer tanto. Más Bueno, allá de está todas tan al las... margen que ni siquiera sabe el tema de la ONP, ¿no? O sea, está bien al margen, o sea. Sí, pero le ha dado rédito, ¿crees? Yo creo que ya hay un poco de hartazgo de las personas en realidad con todos estos temas, que me parece algo innegable. Y claro, él siempre tocando los temas, por así decirlo, estos temas más grandes, más generales, y el que sigue dedicando. Y también a una forma diferente, creo que, de hacer política. En las últimas entrevistas que he tenido, me ha demostrado que él en realidad no cree en esto que domina a la política peruana de no juntarse se ha juntado con sectores de izquierda y algunos que inclusive los que se acusan de radicales, ¿no? Que es algo bastante diferente a lo que se suele ver, ¿no? En esta política de Sí. no juntarse con el otro. Entonces, bueno, es algo interesante. En realidad creo que gane, para nada. Creo que en A algún ver, momento su misma forma de ser va a hacer que baje bastante con alguna sí. declaración. Pero bueno, A a ver ver, si quiere capitalizar, ¿no? a ver si la próxima semana le dedicamos un programa a la derecha, ¿no? Y analizamos a ver a sus diferentes expresiones, ¿no? Empezando por la coordinadora republicana y empezando por el más actualizado y el que anda siguiendo la coyuntura minuto a minuto, que es Hernando de Soto, ¿no? Entonces, creo que ahí valdría la pena hacer una exploración por ahí. Sí, sí, yo creo que María tiene mucha razón. Lo que sucede es que
como Hernando de Soto prácticamente creó la Constitución del 93, fue uno de los fundadores, se la conoce al revés y al derecho, y creo que es el único que se atreve a defenderle a la derecha, ¿no? Entonces yo creo que tal vez para mantener el status quo, toda la derecha va a ir por ese lado, ¿no? Me parece, es una apreciación ya personal. No, es un personaje, pues, ¿no? De Soto siempre ha sido un personaje, ¿no? El mismo Vargas Llosa alguna vez lo llamó en un libro que era tenía más sensibilidad que que no me acuerdo de la palabra exacta, pero una cantante de ópera, pues, ¿no? Que supone que son estas señoras, pues, que tienen el ego elevadísimo, ¿no? Y entonces lo comparó a ese nivel, ¿no? Hernando de Soto, ¿no? Y estamos viendo que más o menos va por esa línea, ¿no? Y bueno, coger a Hernando de Soto para, digamos, introducirnos a cómo cómo piensa la derecha, cómo se arma o qué cosas culturales tiene la derecha, es un buen elemento como para empezar ese análisis, ¿no? Es un personaje interesante. Ya, bueno, otra cosa Bueno, también, sí, ya el tiempo ya nos da más, Tiempo es y la gata tirano. acá está que me muerde también, así que, bueno, cerramos ahora el programa y nos vemos el siguiente miércoles con una edición más de Cata Política.